CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es lunes 2 de julio de 2012. Gracias a usted que nos acompaña por laprensagráfica.com, también a quienes nos ven por Canal 25 a las 9 de la noche o nos escuchan por GD Radio del Grupo Nutriz Radio. Hoy conversaremos sobre un acontecimiento de mucha relevancia para nuestro país, la instalación de los magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa en abril, pero cuyo acto fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al igual que la elección de 2006, la solicitud de la Asamblea Legislativa también, de que en medio de esto justamente entre a mediar la Corte Centroamericana de Justicia y lo que ocurrirá en adelante. Una pregunta central alrededor de estos temas obviamente tiene que ver si El Salvador amaneció ayer domingo con dos Cortes Supremas de Justicia. Nuestro invitado de este día y a quien bien representa no está al margen de estos acontecimientos, de hecho forma parte de uno de los sectores que se han integrado alrededor del apoyo a los magistrados entrantes. Nos acompaña en nuestros estudios el abogado Juan Francisco Cruz, él es integrante, miembro del directorio de la Unidad de Abogados por la Justicia y la Democracia de El Salvador, UNAJUDO. Juan Francisco, bienvenido, es un gusto. Gracias, William, por esta invitación y un saludo también para todos los amigos y amigas que están pendientes pues, de tan prestigioso programa. Perfecto, Juan Francisco, para comenzar, un poco tratando de responder a la pregunta que planteaba en la introducción de la entrevista de este día. Es que está El Salvador ante la presencia de dos Cortes Supremas de Justicia. De hecho, ayer en la edición impresa de la prensa gráfica, esa era la madera principal del periódico. Pero a estas alturas, ¿cómo se puede definir lo que está pasando? ¿Estamos ante dos Cortes Supremas o no? En estricto sentido, no podemos concebir en nuestro Estado democrático y constitucional que estemos ante dos Cortes Supremas de Justicia. Más bien eso es lo que el actual presidente Belarmino Jaime ha lanzado, digamos, esa idea a los medios para dar a entender y de legitimar el gran acontecimiento histórico que ha ocurrido ayer de que los magistrados electos del 2012 y del 2006, desde luego, llegaran a la Corte Suprema de Justicia y tomaran posesión de su cargo. Por lo tanto, es la Corte que se instala el día de ayer y que ya va a iniciar sus funciones este día, la que continuará ejerciendo sus funciones como tal como la misma ley le mandata, y serán los magistrados de la Sala de lo Constitucional los que se integren efectivamente a esta Corte, a este número de magistrados para que puedan formar así la Corte en plena cuando les toque discutir sobre asuntos de trascendencia. A ver, Juan Francisco, pero está claro de que hay también una convocatoria desde el pasado viernes que lanzó el presidente Belarmino Jaime. De hecho, la idea es poder abrir sesión este día y con la convocatoria de tres magistrados suplentes. Y es que diría que si bien puede ser así, bueno, tú lo estás afirmando, pero el día de ayer nos enteramos de que no había convocatoria para que ahora hubiera corte plena, ¿verdad? Sí sabemos de que se han nombrado a tres magistrados suplentes que, valga la redundancia, vendrían a sustituir a quienes todavía no están electos, que consideramos que es una aberración jurídica. ¿Cómo es posible que si la Corte no elige y bajo el argumento de que hay que evitar una ausencia, un vacío en la Corte Suprema de Justicia, pues no se podía instalar una Corte en plena, el poder nombrar a magistrados suplentes cuando todavía la Corte no ha elegido, más bien dicho, a los magistrados, basándome en el mismo criterio que han sostenido ellos, de que la elección del 2002 y del 2006 es inconstitucional, ¿verdad? Inclusive manda a llamar si mal no recuerdo, el magistrado
de apellido Celis, que el 30 de junio cumplió su mandato, que era el suplente que tenía el magistrado suplente Sánchez Trejo. Entonces él no podría, ya terminó su mandato para el cual fue nombrado, y él ya no podría estar integrar, más bien dicho, la Corte Plena junto a los demás miembros de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, consideramos de que cualquier intento por formar la Corte Plena sería un intento frustrante, debido a que no se cuentan con los magistrados, con la mayoría de magistrados para tomar decisiones trascendentales, ¿verdad? Entonces, tenemos conocimiento además de la posibilidad que hay que solamente uno de los magistrados nombrados podría hacerse presente, y si solo llega uno, no podrían formar la Corte Plena para discutir cuestiones de fondo, ¿no? De acuerdo, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, sí me interesa que nos diga o nos explique un poco por qué UNAJUDO está respaldando todo este proceso que se ha desarrollado el día de ayer. Ustedes están muy activos en medio de esto, entonces que nos explique un poco a qué responde ese posicionamiento. Vamos a una pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este lunes nos acompaña en nuestros estudios Juan Francisco Cruz, del directorio de la Unidad de Abogados por la Justicia y la Democracia, UNAJUDO. Juan Francisco, le consultaba en el segmento pasado un poco que nos explicara cuáles son los argumentos fundamentales que le da pie a UNAJUDO justamente de participar activamente en este proceso, de estar de parte, porque ustedes acá han marcado una posición muy clara, ¿no? Están alrededor de los magistrados que tomaron posesión el día de ayer. Pero antes de que me explique un poco esto, sobre todo por la plática que traíamos y no perder el hilo, ¿hay vacío de poder o no en este momento? Pues no hay vacío de poder. Este día todos los magistrados que en número de 10 estuvieron ayer y se celebró Corte Plena, van a estar el día de ahora para seguir tomando posesión de su cargo. Eso implica que no hay vacío de poder, sino que al contrario, se fortalece el Estado de Derecho, se fortalece el Estado constitucional que todos los abogados y todo el pueblo salvadoreño está obligado a defender, y independientemente de que encuentren un cubículo, una sala donde los magistrados puedan ejercer sus funciones, pero si no me equivoco, ya todos están en la Corte Suprema de Justicia ejerciendo cada quien sus funciones. Por lo tanto, difícilmente en este momento coyuntural podríamos afirmar que hay una ausencia o un vacío de poder en el órgano judicial y específicamente en la Corte Suprema de Justicia. Ya, ¿tiene certeza usted de que ya han comenzado a elaborar
Sí. Digo, a esta hora de la que estamos conversando, uno esperaría que estuvieran ya en sus... Sí, porque el día de ayer nos enteramos en una reunión previa de que hay puntos de agenda que inclusive ahora iban a discutir los del 2006, los del 2012. Entonces, lo afirmo porque lo conozco, escuché acerca de la continuidad de darle esta legalidad, de reconocer que sí no se ha violentado la Constitución, de reconocer como lo es que no ha existido una norma que les prohíba a los diputados de la Asamblea Legislativa el poder elegirlos, más que todo a los del 2012. En ese sentido, ese rumor de que iba a haber vacío de poder y que no iba a poder constituir la Corte en pleno, pues está siendo superado en este momento. Ahora, explíquenos, al final, la acción que se desarrolló el día de ayer está amparada en la sentencia, en la resolución preliminar, digamos, si lo podemos llamar así, de la Corte Centroamericana de Justicia, cuando deja en suspenso el acto reclamado, sí. Lo que supondría entonces que queda vigente la elección que hicieron los diputados para 2012. Así es. Ahora, sobre la base de eso es que se están tomando estas acciones. Yo le decía en el corte comercial, pero la crisis que se ha generado, toda esta controversia, no acaba en este momento, no termina acá. Si está en suspenso, hay que esperar lo que va a definir la Corte Centroamericana de Justicia. La Corte Centroamericana de Justicia puede resolver al final ratificando la sentencia de inconstitucionalidad o confirmándola, más bien dicho es el término más jurídico, o puede revocarla inclusive frente a una serie de subjetividades que la misma sentencia presenta. Esas son las dos decisiones a las que podía arribar la Corte Centroamericana de Justicia. Pero antes de ello yo quisiera acotar en un punto que es importante, y es el hecho de que se ha interrumpido un poco hegemónicamente el que los magistrados sin ninguna alarma social hubiesen podido tomar el cargo correspondiente en la Corte Suprema de Justicia si no se hubiera dictado por la Sala de lo Constitucional una resolución en la que declaraba la inaplicabilidad de la resolución en la que la Corte Centroamericana admitía competencia y al mismo tiempo suspendía el acto. Es decir, que suspendía el acto para que evitar un vacío de poder y que los magistrados pudieran entrar ya a ejercer cada quien su cargo. Y la Sala de lo Constitucional jurídicamente no podía declarar inaplicable el auto a través del cual la Corte Centroamericana declaraba su competencia. ¿Por qué? Porque la Sala de lo Constitucional es un sujeto demandado, por la Asamblea Legislativa. Lo más que podía hacer la Sala de lo Constitucional al recibir alguna notificación, que de hecho no recibió notificación, Belarmino Jaime recibe una copia, entiendo que vía fax, y bajo esa copia se amparan para declarar la inaplicabilidad. Se ha demandado al órgano judicial, la Asamblea Legislativa demanda al órgano judicial, y como la Sala de lo Constitucional es parte del órgano judicial, quien debió de contestar esa demanda interpuesta era la Corte en pleno, pero no la Sala de lo Constitucional, porque la Sala de lo Constitucional no es un supratribunal independiente del órgano judicial, no, es una sala que está dentro del órgano judicial. Y por lo tanto no se podía demandar a la Sala de lo Constitucional
sino al órgano judicial y al presidente, que es el que lo representa, es decir, Belarmino Jaime. Y nos extraña de que siendo conocedores del derecho, ¿verdad?, declaran inaplicable una resolución cuando ellos son demandados en este caso. No podían declarar inaplicable. Vaya, pero me gustaría que en el próximo segmento, porque tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, nos explicara un poco cuál es la interpretación que tienen ustedes de la constitucionalidad o la legalidad o no de la participación de la Corte Centroamericana de Justicia en esto, porque, bueno, hay mucha información que se ha generado y algunos sugieren entonces que, por ejemplo, la Corte Centroamericana de Justicia tiene facultades en tanto se tratara de temas estrictamente de integración de la región centroamericana, pero no es el caso, y que hay un apartado que tiene que ver con participación de la Corte Centroamericana siempre y cuando lo que haya es un conflicto entre órganos, entre poderes, y se dice acá que acá lo que hay, en el país lo que tenemos es una polémica o una controversia entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, no del órgano como tal, con la Asamblea Legislativa. Bueno, vamos a una pausa, regresamos después de esto. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, explíquenos un poco sobre el tema de competencias de Corte Centroamericana de Justicia, hasta dónde llega la competencia de la Corte a partir de lo que le dejaba planteado en el segmento pasado. Es decir, se dice que lo que hay acá es un conflicto entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, y no precisamente entre un órgano y otro, que es a lo que de alguna manera se referiría la Corte Centroamericana cuando abre la posibilidad de intervenir en este tipo de conflictos. Pero bueno, quisiera conocer entonces cuál es la opinión, el análisis. Mira, sí hay criterios orientados a argumentar que no es un problema entre dos órganos del Estado, sino un problema entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa. Pero es que eso fuera cierto si la Sala de lo Constitucional fuera un tribunal independiente, independiente del órgano judicial, ¿verdad? Y ejerciera sus funciones como tal. Pero no podemos desligar que la Sala de lo Constitucional forma parte del órgano judicial. Por eso es que no se demanda a la Sala de lo Constitucional, sino que se está demandando al órgano judicial debido a que una de sus salas, la Sala de lo Constitucional, ha dictado una sentencia de inconstitucional que, causándole agravios a la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa recurre a la Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? De Justicia, demandando al órgano judicial, que es representada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es el representante legal de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, ha sido evidente la pugna, la controversia provocado por la Sala de lo Constitucional
y por ende del órgano judicial, porque no se pueden desligar, ya lo sostuve y lo sostendré, y esta controversia naturalmente nos lleva a otro escenario, a recurrir. Si El Salvador no hubiera suscrito el Tratado de Tegucigalpa, el tratado en el que se le concede competencia a la Corte Centroamericana de Justicia para dirimir conflictos que rebasan los límites, que no se pueden controlar por parte del Estado salvadoreño, yo creo que si no se hubiera suscrito este tratado, sí, a lo mejor podría decir que no podría tener competencia, pero El Salvador es suscriptor de ese tratado, ¿verdad?, de Tegucigalpa, ese tratado centroamericana, que no viene el tratado a resolver solo problemas de integración, porque esos argumentos lo vierten quienes tienen interés en que la Corte no conozca de este caso, sino que conflictos como este, que todos sabemos, que todos hemos conocido, y los medios no han estado a la expectativa, sino que activamente han desarrollado un papel importante, porque es una alarma de país la que está provocando esta situación, debido a que ya se salió de las esferas de dominio, tanto, no sé, el órgano judicial, no sé, de la Asamblea Legislativa, vimos una inconstitucionalidad, luego una inaplicabilidad. Frente a esa situación le compete a un tercero, que en este caso sería la Corte Centroamericana, poder dirimir el conflicto que parcialmente lo está dirimiendo, ¿no? Ahora, ¿el Tratado de Tegucigalpa está sobre la Constitución de la República de El Salvador? Sí, un tratado no puede estar sobre la Constitución, no puede estar, está sobre las leyes secundarias, ¿Cómo queda en este caso entonces? No, en este caso, al admitir competencia la Corte Centroamericana, y admitir desde luego competencia y que es obligación mandar oír a la parte contraria, que en este caso es el órgano judicial, a través del presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo que debería de hacer el órgano judicial es respetar el debido proceso, ¿verdad? Y el órgano judicial podía en este caso, plantear un incidente de incompetencia. Si consideraba que la Corte Centroamericana no era competente, está el incidente de incompetencia, lo hubieran planteado, ¿verdad?, pero no declarar la inaplicabilidad. O sea, se han ido por otra vía que inclusive, como empecé a señalarlo, no puede la Sala de lo Constitucional declarar una inaplicabilidad, porque ya dictó una sentencia de inconstitucionalidad, y la inaplicabilidad de un precepto legal solo se puede hacer antes o en la sentencia. Después de la sentencia ya no puede inaplicar ninguna ley, ningún decreto, no puede inaplicar ninguna norma jurídica. ¿Y la intervención de la Corte Centroamericana de Justicia no establece de alguna forma un rompimiento en términos de la soberanía del país? Es que el que El Salvador ratifique ese tratado implica que subjetivamente está entregando parte de su soberanía jurisdiccional. Y dentro de la jurisdiccionalidad está la competencia. Es decir, vamos a trasladar, dice el Estado salvadoreño, este conflicto no lo podemos resolver, vamos a acudir a la Corte Centroamericana para que ellos analicen esta sentencia, ¿verdad? Y entendemos de que hay representantes de El Salvador en la Corte Centroamericana, si no me equivoco hay dos, entonces Gueda Peralta, sí, claro, que son los máximos representantes del Estado salvadoreño. Por lo tanto, creo que sí, consideramos de que tiene competencia la Corte Centroamericana por ser suscriptor el Estado salvadoreño y porque es un caso que por más que se ha querido dirimir en el Estado salvadoreño, no se ha podido, y la opinión de la Corte Centroamericana es importante tanto para la Asamblea Legislativa como para el órgano judicial. Eso es importante. Ya, de lo que se derive
o de la sentencia o resolución de la Corte Centroamericana de Justicia, entendería que se plantean dos escenarios. Uno es que finalmente se ratifique lo que ha hecho la Asamblea Legislativa con la elección de los magistrados que han tomado posesión ayer, y la otra es que confirme de que que sería inconstitucional la elección de estos magistrados. ¿Son esos los dos escenarios posibles? Son esos los dos escenarios, no hay otro escenario posible. O confirma la sentencia de inconstitucionalidad o la revoca. Y el Estado tiene dos representantes. Es decir, que no es Nicaragua, que no son los demás países los que están resolviendo sobre cuestiones de constitucional o inconstitucionalidad de El Salvador, sino son los representantes que conocen la Constitución de nuestro país los que representan al Estado salvadoreño. ¿Que hace esta aclaración por lo que se está advirtiendo de las influencias políticas en la Corte Centroamericana de parte de Nicaragua? Pregunto. Yo creo que ellos están resolviendo apegados a derecho y aplicando el debido proceso. Se han resuelto con la prontitud del caso, es la forma de cómo ellos aceleradamente cumplen con sus plazos y resuelven. No podemos desprender de ahí una decisión parcializada, porque peores cosas podemos decir de la Sala de lo Constitucional, que declara competencia cuando el decreto todavía no ha sido publicado y se lleva en un grave atropello a la Ley de Procedimientos Constitucionales, el artículo 6, que establece que un requisito para poder admitir el recurso de inconstitucionalidad es que el decreto objeto de impugnación esté publicado en el diario oficial, y el decreto no estaba publicado, más sin embargo ellos admiten la demanda, y Belarmino Jaime, siendo una parte interesada en el caso, también actúa admitiendo la demanda y continúan conociendo, es decir, y con la brevedad posible. Inclusive a la Asamblea Legislativa le dan un plazo breve para que pueda contestar, cuando la Asamblea Legislativa tiene un plazo amplio. Pero hemos notado ahí que ha habido bastante parcialidad en cuanto a llevar aceleradamente este caso, justamente por lo que sucedió ayer, porque el tiempo era corto y para evitar de que los magistrados no tomaran posesión de su cargo. Pero en este caso de la Corte Centroamericana, en otros casos ha resuelto con la celeridad que ahora ha resuelto en el caso salvadoreño. Ahora, más que técnico o jurídico, ¿esto es de carácter político lo que estamos presenciando? Mira, y quizás político partidario, para ser más preciso. Fíjate que haciendo un análisis como UNAJUD, somos abogados progresistas, debatimos, analizamos y consideramos de que, conociendo la calidad de magistrados que tiene la Sala de lo Constitucional, que conocen de derecho, nuestra mente no puede digerir de que efectivamente dicten unas resoluciones que en su esencia llevan invíbito gérmenes de inconstitucionalidad. No podemos entenderlo. Para muestras un botón. Declaran la inconstitucionalidad de la elección de magistrados del 2006, pero les permiten que continúen en el ejercicio de sus funciones mientras la nueva asamblea eligiera a los nuevos magistrados. Entonces, ¿y eso qué es? Dicen que es inconstitucional porque como consecuencia de la legitimación popular indirecta, los magistrados no podían elegir a dos tandas los diputados no podían elegir a dos tandas de magistrados, ¿verdad? Cuando la Constitución no les prohíbe. No les prohíbe la Constitución que puedan elegir. No hay una norma. Nosotros les hemos preguntado a los que dicen que es inconstitucional que nos citen una disposición en la que la Asamblea Legislativa estaba impedida de poder elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y no nos han dado una disposición legal, es porque no hay. Y donde el legislador
no distingue, ¿verdad? Los diputados no pueden distinguir. En ese sentido, el procedimiento ha sido, si hablamos del procedimiento, cómo eligió la Asamblea Legislativa, nos vamos a dar cuenta que no hay ningún vicio de inconstitucionalidad. Perfecto, vamos a ir a otra pausa. Cuando regresemos, Juan Francisco, la participación de la Policía Nacional Civil, la presencia de antimotines en las instalaciones, la toma del edificio de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué es eso? ¿Ante qué estamos? Vamos a una pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, un poco en la línea de lo que estábamos con las interrogantes con las que cerraba el segmento pasado y que me gustaría escuchar su opinión desde luego, Francisco. Antes de eso, un par de comentarios y algunas preguntas que nos han llegado. Bueno, Daniel Sifontes dice a través de Facebook, me reservo el comentario que tengo de los abogados de El Salvador, esperé un año por una resolución laboral. Bueno, debe ser un caso muy particular porque tampoco lo explica qué es lo que ha pasado. Pero alrededor un poco sobre lo que le preguntaba, de lo que ha ocurrido el día de ayer, la presencia de la Policía Nacional Civil, la presencia de los sindicalistas desde el pasado viernes en horas de la tarde-noche en la Corte Suprema de Justicia, hay algunas interrogantes. Por ejemplo, Bessie Ríos nos plantea al menos 4 preguntas puntuales sobre estos temas y se lo voy a hacer para que usted pueda darnos opinión. Dice, primero, preguntarle si alguien que ha sido empleado de una empresa del FMLN será magistrado independiente o puede ser magistrado independiente. Entiendo que hace referencia concreta a un magistrado que fue apoderado legal, si no mal recuerdo el dato, de Alba Petróleos. Sí. Esa es una pregunta puntual. La otra dice que si es delito la toma de edificios públicos y si es delito, ¿por qué, siendo abogados, dice, ustedes no se han pronunciado en contra de esto? Le dejo planteados 2 interrogantes ahí muy puntuales. Mira, pero primero me decía sobre la presencia de antimotines, de la policía. Yo creo que la policía acudió para evitar algunos roces. Por otro lado, tenemos también abogados que están en contra de que los magistrados tomaran posesión de su cargo el día de ayer. Y hay otro grupo de sindicalistas, de abogados de Oriente, vinieron centenares de Oriente a apoyar al magistrado presidente, el doctor Ovidio Bonilla, y creo que la presencia fue para evitar confrontación entre quienes están de acuerdo, quienes no están de acuerdo. Desde ese punto de vista yo lo considero bastante sano. Ahora, sobre que los sindicalistas se tomaron las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, ellos son parte del órgano judicial, no son particulares los que llegaron, se tomaron las instalaciones, y creo que esa investidura de ser miembros ser parte del órgano judicial, considero que les da en cierta manera, el derecho a garantizar de que las instalaciones de la Corte estuvieran abiertas para la toma de posesión de los magistrados electos. Pero no están abriendo las puertas a que en el futuro pueda llegar, digamos, gente con otros intereses, pero siempre haciendo uso de las gremiales sindicales y entonces también se utilicen para otros fines. Yo creo que ahí es donde habría que reflexionar para que eventos futuros no sucedan.
como el que todos somos testigos de lo que está sucediendo. Y yo creo que si se evitara el revanchismo, porque esto se ha convertido en un revanchismo de parte de la Sala de lo Constitucional, porque hay desesperación, William, por parte de la Sala de lo Constitucional, y hay tanta desesperación que 2 días antes, o un día, no recuerdo el día, pero sí, fueron un día o 2 días antes, se abocaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, elegido el doctor Ovidio Bonilla Flores, Florentín Meléndez y Sidney Blanco, a pedirle que no tomara posesión de su cargo. ¿Se reunieron con él o le llamaron? No, ellos lo buscaron y trataron de persuadirlo para que no tomaran posesión del cargo, ¿verdad? Eso lo compartimos y lo digo porque creo que ya se están dando cuenta de que el rumbo donde quieren llevar al país es un rumbo bastante peligroso. Y digo bastante peligroso porque no entiendo por qué hasta la saciedad se quiere mantener una posición radical en cuanto a irrespetar la decisión de la Corte Centroamericana de Justicia, ya que el hecho de que declarara competencia y suspendiera el acto no ameritaba de parte de la Sala declarar una inaplicabilidad. Si los magistrados sabían de que iba a haber un vacío de poder en el órgano judicial, en la Corte Suprema de Justicia específicamente, y que no se iba a poder integrar la Corte en pleno, ¿por qué entonces no permitir de que tomaran posesión de sus cargos los magistrados del 2006 y los del 2012? Si ayer estuvieron 10, y para tener mayoría se necesitan 8. ¿Y qué opina de la especie de pronunciamiento que hubo de la Conferencia Episcopal de El Salvador, donde llama a la Asamblea Legislativa a aplicar las resoluciones desde la Sala de lo Constitucional? Mira, como sacerdotes conoce mucho de derecho canónico, pero creo que quizás no han tenido el tiempo para profundizar sobre encontrar la esencia de este conflicto, si el conflicto es eminentemente jurídico o el conflicto es político, ¿verdad? Y me extraña esa posición porque la Iglesia ha sido mediadora, ha sido imparcial en sus planteamientos, pero esa parcialidad que escuché a través del arzobispo me llama la atención, y más puedo atribuir ese argumento a que no conocen el fondo de esta controversia, ¿verdad? Y se toma una posición por lo que ha dicho un sector del conflicto, pero no analizando la totalidad del conflicto. Bueno, pero algún conocimiento tienen especialistas, tienen abogados también en la Iglesia, es decir, para hacer ese tipo de valoraciones. O sea, no por el hecho de que tengan más experiencia y conocimiento en la parte canónica, desconocen la parte jurídica. Sí, es que para ellos, si fuera así, si hubieran consultado a abogados, yo creo que la posición fuera diferente. Mira, yo puntualicé, ninguno de los del foro de jueces que han estado en contra, de los de la ANEC, de los de FUSADE, no nos han dicho cuál es la norma que se violentó. ¿Quién llama a elección? El Consejo Nacional de la Judicatura publica el listado de los abogados que que cumplen con los requisitos para poder optar al cargo de magistrado. Después son llamados a que presenten su documentación para de esa forma los expedientes estén completos. Luego le envía el listado a la Asamblea Legislativa para que inicie la Asamblea Legislativa el proceso de elección. O sea, no es algo que inventado por la Asamblea Legislativa del que iniciar esa elección. ¿Y en qué termina la elección? Bueno, que se eligen 15 de los que son más votados de abogados en ejercicio o jueces que se someten a la elección. Y el Consejo Nacional de la Judicatura envía el listado de los 15 que conforman los 30. Y el CNJ le envió a la Asamblea Legislativa el listado de los 30 para que eligiera. Y como es un organismo permanente,
tenía que hacer el procedimiento de la elección, ¿verdad? Justamente la elección se da el 11 de febrero, los 15 abogados y luego el CNJ envía el listado de 30 y le corresponde a la Asamblea Legislativa elegir dónde está un artículo que diga que teniendo ya el listado de 30, la Asamblea Legislativa tiene que esperar que los otros diputados elijan a los 30 magistrados que han sido propuestos por el CNJ. No existe una norma. Ese es el problema que discutimos, ¿no? Bueno, debo hacer otra pausa. Dejo pendientes las interrogantes que nos planteaba Bessie Ríos. Le decía sobre la independencia de un magistrado que se supone fue empleado de Albapetróleos. Luego aquí dicen si es delito la toma de edificios públicos, y si es delito, ¿por qué siendo abogados ustedes no se han pronunciado? Son dos preguntas puntuales que me gustaría que nos diera respuesta después de la pausa. Volvemos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, estamos en la entrevista en línea conversando con Juan Francisco Cruz. Él es integrante del directorio de la Unidad de Abogados por la Justicia y la Democracia en El Salvador. Juan Francisco, entonces le dejaba dos interrogantes planteadas que nos hacía Bessie Ríos a través de Twitter. Explícanos. Yo creo que el pronunciarnos como abogados sobre la toma de la Corte por miembros del órgano judicial que son sindicalistas, yo creo que eso le compete más al presidente de la Corte, al mismo órgano judicial, porque son del mismo gremio de empleados judiciales, ¿verdad? Pero, bueno, ha sido una toma pacífica y no provocó ninguna desestabilización en el seno de la Corte Suprema de Justicia, pero de haber desestabilizado, penetrado con violencia, yo creo que de nuestra parte hubiese merecido una opinión en contra de esa decisión. Más creo que los magistrados y el mismo presidente toleró esta decisión, ¿verdad? Porque no hizo ningún pronunciamiento. Ahora, el otro aspecto que menciona la joven que ha escrito, sobre un magistrado que es de Alba, que supone que fue representante de Alba Petróleo. Y ahora es magistrado. Es que si nos pusiéramos a analizar qué magistrado tiene su ideología, los intereses políticos o del poder que representa, yo creo que no habría magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime, es apoderado de la banca, del gran capital, ¿verdad? Y justamente, cuando fue elegido Belarmino, la banca lo puso ahí. Y tenían tanto interés en que Belarmino fuera electo magistrado presidente de la Corte, que tuvieron que violentar constitucionalmente el procedimiento para elegirnos, porque ya el CNJ había enviado una terna de 30 y tuvieron que incorporarlos
mandar otro listado, que eso sí es inconstitucional. Pero esa es la parte que todavía está en estudio, o sea, no se ha determinado. No, Digo porque sí. hay una comisión especial que se ha formado en la Asamblea Legislativa. Pero ellos en su momento, el mismo Belarmino firmó la inadmisibilidad de ese recurso que presentaron los sindicalistas. Él mismo, como una persona cuestionada, demandada, firmó la inadmisibilidad cuando debió de haber buscado o nombrado a otro magistrado suplente, porque él no puede ser juez ni parte. Y en todos los actos realizados por la Sala de lo Constitucional encontramos que han sido juez y parte. Bueno, en esta inconstitucionalidad que estamos discutiendo, nombran a dos magistradas suplentes que habían sido precandidatas a magistradas. Me pregunto, ¿no tenían interés ellas en que se declarara inconstitucionalidad el decreto de la Asamblea Legislativa 2012? Sí tenían interés, porque de haber una nueva elección podían ser tomadas en cuenta. Son juez y parte, y hay una serie de aberraciones, de atropellos a la Constitución, que me extraña que constitucionalistas de la talla de Rodolfo, de Sidney y de Florentín las estén cometiendo. Por eso es que hablamos de algún interés político, como tú lo expresaste, ¿no? Esto rebasa el interés jurídico por otro interés. Entonces, muchos o algunos de los que llegan a ser electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, algún interés tienen. Han sido representantes legales de algunas corporaciones transnacionales, de la banca, pero eso en ningún momento puede deslegitimar o puede opacar la forma imparcial como pueden dilucidar sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones. ¿Hay o no indicios de un golpe de Estado? Acá se está hablando de esa palabra muy fuerte, o sea, golpe de Estado. Puede ser incipiente, el problema es que se están modernizando los golpes de Estado. Ya las derechas a nivel de Latinoamérica se han dado cuenta de que los golpes de Estado a través de los militares provocan mucha alarma, una desestabilización total. El golpe de Estado de Honduras, por ejemplo, provocó un tsunami en Centroamérica, en Suramérica, y en todas partes fue repudiado, fue condenada esa decisión, ¿verdad? Ahora se está buscando un mecanismo diferente para hacer más suaves los golpes de Estado, ¿verdad? Encontramos lo que sucede en Paraguay, que el Congreso destituye al presidente Lugo. No tuvieron nada que ver los militares, es el poder económico, los terratenientes los que toman la decisión junto al Congreso de Paraguay, ¿verdad? Y en este caso con la Corte Suprema de Justicia, ¿no se está haciendo lo mismo en la Corte Suprema? Pues yo creo que si es tanta la insistencia de mantenerse unidos los de la Sala de lo Constitucional, yo no afirmo, pero algún indicio podría haber de que en un momento determinado, como he escuchado, no lo afirmo, que el poder de este país pretende vía Sala de lo Constitucional seguir emitiendo sentencias con la finalidad de favorecer a una fuerza política de este país, ¿verdad? Los rumores que se escuchan son grandes sobre lo que estoy diciendo. Y en ese sentido, entonces, ¿no sería más conveniente que tanto Arena como el Frente se sentaran y trataran de resolver? Algunos plantean salidas y quizás después de la pausa comercial me dice usted si es que esto tiene salida o no tiene, o lo que estamos viendo es que es una bola de problemas que se están haciendo mucho más grandes. Es decir, la pregunta puntual, ¿hay posibilidades de que, por ejemplo, Arena y Frente se pongan de acuerdo y elijan nuevamente a magistrados de 2006 y a los de 2012? Vamos a la pausa final y regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones.
Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bien, nos quedan 5 minutos. Le preguntaba entonces, ¿tiene salida esta crisis? ¿Es posible que se haga una nueva elección o se ratifique? Quizás, no sé si sería la palabra más adecuada, sería una ratificación de magistrados 2006 y 2012 y en el que el acuerdo surja precisamente de Arena y FMLN. Mire, es que de un problema surge otro problema que agrava el que no pueda haber un entendimiento entre ambas fracciones, que son las mayoritarias. Y es que cuando en la misma sentencia de inconstitucionalidad, la Sala de lo Constitucional usurpa o invade funciones del órgano legislativo, porque es al órgano legislativo a quien le corresponde designar en qué sala va a ejercer sus funciones los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, excepto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que por ende es presidente de la Sala de lo Constitucional y presidente del órgano judicial, que le corresponde en los 3 años ser miembro de la Sala de lo Constitucional. Pero ¿qué sucede? Que designan en la misma sentencia de inconstitucionalidad a Belarmino Jaime para que sea miembro de la Sala de lo Constitucional hasta que termine su periodo. Y eso no lo puede hacer. ¿Y qué es lo que buscan? El espíritu político de esta sentencia, el tener una correlación. Y quien llegue a la Sala de lo Constitucional, partiendo de que llegaría el doctor Ovidio Bonilla Flores, no va a tener la correlación, sino que la correlación la van a tener todos ellos. Ahora bien, se está en espera de que la Corte Centroamericana emita sentencia en este caso, ¿verdad? Claro. Y creo que si en un momento la sentencia es adversa para la Asamblea Legislativa, entonces sí tendrían que ponerse de acuerdo, porque la Corte Centroamericana volvería las cosas al estado anterior, es decir, que tiene que ponerse de acuerdo tanto la fracción de Arena como del FMLN. Bueno, pero si volver las cosas al estado anterior implicaría que se aplique la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Exactamente, y no solo eso, que los magistrados que ayer tomaron posesión de su cargo y lo hicieron basado en la Constitución de la República, tendrían que dejar de funcionar como magistrados de la Sala de lo Constitucional mientras se realiza la nueva elección. Así estaría el panorama futuro, ¿verdad? Pero volviendo a lo del golpe de Estado, muchos decían, y estaba analizando, de que los magistrados tomaran posesión de sus cargos el día de ayer era como un golpe de Estado. Yo creo que de ninguna manera ha sido decisión de uno de los órganos muy importantes de este país, como es la Asamblea Legislativa, y de los magistrados el tomar posesión por lo que estaba diciendo, porque la Sala de lo Constitucional no puede declarar la inaplicabilidad, no puede ser juez y parte, pues. Yo soy el demandado, yo declaro inaplicable porque no quiero. Por favor, es cierto que aquí en este país han existido muchos atropellos a la Constitución, pero eso ni siquiera un jovencito que estudia segundo ciclo en la universidad, si le hicieran esa pregunta en un examen, yo estoy seguro que diría que solamente cuando haya litispendencia, actor
demandado, un juez puede declarar la inaplicabilidad, pero en este caso eso no es posible. No es posible, William. A ver, para cerrar entonces, ¿salida inmediata a la crisis hay o no? Pues no existe. Y de hecho, todo está en suspenso. Mientras no resuelva la sala de lo constitucional, ¿verdad? Los magistrados van a seguir ejerciendo su función con la normalidad. Y con el decreto transitorio, ¿verdad? No van a necesitar de que el presidente de la sala, el presidente de la Corte convoque a una plenaria, sino que lo va a poder hacer cualquier magistrado. Y ayer se reunieron 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y instalaron la primera Corte Plena. Y si vamos en sintonía de que 10 magistrados están dispuestos, entonces sí vamos a tener Corte Plena. El problema es, si Belarmino Jaime quiere llamar a Corte Plena, no tendría más de 6, diría, para poder formar la Corte Plena, ¿no? Bien, se nos agotó el tiempo. Gracias, Francisco. Muy amable. Gracias, William. Bueno, terminamos la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Mañana estaremos hablando del tema de cooperación, sobre todo de la relación de estrecha diplomática y también de relaciones comerciales y de cooperación, sobre todo que hay entre El Salvador y Japón. Estará con nosotros el subdirector de JICA, de la Agencia de Cooperación de Japón, conversando en entrevista en línea. Nos vemos mañana.